Bueno, generó preocupación la posibilidad, la idea de que se volviera a clases de manera ya presencial a fines del mes de abril. El 27 de abril se hablaba de una posible fecha, ¿no? Que es justamente cuando se calcula podría haber un pic en términos de los contagios en nuestro país. Por eso la Asociación de Municipalidades realizó una encuesta para tener también una idea de qué está pasando en cada una de las comunas y qué podría ocurrir en caso de que eso se hiciera realidad. Vamos de inmediato a tomar contacto con Ana María Silva para que nos entregue más información al respecto. Ana María. Muy buenos días. Claro, tú bien lo decías, un retorno a clases que se planteó para el 27 de abril y que ahora está sencillamente en evaluación justamente por lo incierto del panorama que enfrentamos. Ahora bien, es bien interesante estos datos que entrega la encuesta que también mencionas de la AMUCH, la Asociación Chilena de Municipalidades, donde destaca que un 64% de los encuestados cree que va a perder el año escolar y más de un 83% asegura también que la educación a distancia no es un buen instrumento para garantizar un aprendizaje, un correcto aprendizaje. Conversamos con el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, que también es presidente de la AMUCH. Alcalde, muy buenos días. ¿Está usted de acuerdo con un retorno progresivo a clases, sobre todo tomando en cuenta estos resultados que entrega la AMUCH? Lo primero, aclarar que esta encuesta decidimos hacerla en su momento justamente porque este es un año tremendamente extraordinario, no solamente en el ámbito de la educación, sino que en todos los ámbitos que lamentablemente han afectado en general a la gran cantidad de familias chilenas, en trabajo, en educación, en salud, por supuesto en ingresos también, y eso nos hizo pensar de que había que evaluar, había que sacar una foto del momento con respecto a qué pensaban los apoderados. Dicho esto, para nosotros es muy importante destacar algunas cifras que tú también le has dado, pero la más relevante tal vez es que obviamente un alto porcentaje, el 83%, considera que la educación a distancia no está cumpliendo su rol de asegurar la calidad en la educación. Y por eso mismo, nosotros lo conectamos con lo que está ocurriendo en virtud de las vacaciones, ¿cierto? Y toda esta polémica de adelantar las vacaciones, el tema del 27 de abril. Nosotros hemos estado en una mesa de trabajo con el ministro y yo, en lo personal, a título personal, me atrevería a decir que es imposible volver el 27 de abril. Eso no va a ocurrir, de manera presencial al menos. Lo que sí hay que hacer es que hay que corregir justamente lo que está ocurriendo, porque lamentablemente la educación a distancia está representando también lo que estábamos discutiendo pre-virus o pre-COVID, sino que tiene que ver con la desigualdad de la inequidad territorial, la desigualdad social, porque eso se ha visto reflejado en la educación a distancia. Si hay niños que no tienen acceso a un computador, hay niños que no tienen acceso a una buena conectividad, si hay familias que no tienen los recursos además para poder estar encima de sus niños porque tienen que salir a trabajar igual, porque tienen cierto otro tipo de prioridades para poder estar arriba del niño, como puede ocurrir en el sector oriente, que las familias están abocadas al niño. Eso también, esa inequidad social y territorial, ha impactado en la forma también de cómo se evalúa la educación a distancia. Entonces, hay que corregir esta semana lo que estaba pasando para volver seguramente a una educación a distancia, pero obviamente haciendo las correcciones necesarias. Y de ahí poder evaluar el día de mañana, obviamente, si es que es posible volver presencialmente, pero siempre asegurando la salud de los niños y sus familias. Bueno, justamente la polémica se generaba porque algunos sostenedores aseguraban que postergar las vacaciones sería la manera ideal justamente para la planificación. ¿Usted también ha pensado o se ha planteado cómo vamos a enfrentar el tema de la planificación con estas vacaciones también que se adelantaron? Hay un argumento que ha dado el ministro que a mí me hace sentido, que es mejor interrumpir un proceso que está mal evaluado, como es la educación a distancia, que interrumpir después un proceso presencial, eventualmente cuando parta. Eso todavía no se ha dicho la fecha y esperemos que sea cuando obviamente se aseguren las condiciones necesarias, pero interrumpir después un proceso presencial obviamente va a ser mucho más complejo que interrumpir ahora un proceso que está mal evaluado. O sea, el 83% de los papás dicen que efectivamente el proceso no cumple con lo mínimo. Un 55% dice que no está la garantía dentro del hogar también para poder hacer una educación a distancia. Entonces, y un 60 y algo por ciento dice que el semestre está perdido. Entonces, en realidad, interrumpir ahora un proceso que está mal evaluado me parecía más pertinente. Pero siempre y cuando se aproveche este tiempo para corregir justamente esos errores y poder enfrentar una educación a distancia mejorada en las próximas semanas, de vuelta ya no de vuelta a clase, porque no hay vuelta a clase presencial, pero sí de vuelta al sistema, a lo mejor, de la educación a distancia. Entonces, estamos preocupados y quisimos como AMUCH poner esto sobre la mesa como un insumo
para justamente corregir lo que hay que corregir, recoger la opinión de los papás, que para nosotros esto es muy importante. No se puede soslayar la opinión de los papás. A veces los científicos de la comunidad científica o los expertos dicen, no, en realidad es que los papás no saben bien. No, los papás saben muy bien. El sentimiento de un padre es irreemplazable. Si un papá siente que su hijo está en riesgo, si un papá siente, una mamá siente que su hijo no está aprendiendo, hay que considerar esa opinión, y los alcaldes estamos justamente para poner arriba de la mesa la opinión de la comunidad. Claro, asimismo lo están expresando, este sentimiento que usted manifiesta, un 83% asegura entonces que no se garantiza el correcto aprendizaje. ¿Usted cree cómo se aborda entonces esta brecha en tan poco tiempo, la brecha digital? Bueno, hay varios temas. Lo primero, obviamente, este es un año tremendamente excepcional y hay que tomar medidas excepcionales. La medida de la educación a distancia fue justamente porque era imposible, después de una semana o 2 semanas de clases presenciales, seguir en esa materia. Habrá que recordar que los alcaldes también presionamos para suspender las clases en marzo, o sea, estábamos justamente preocupados de la salud de los niños. Ahora, hay temas concretos. Por ejemplo, nosotros le hemos pedido al ministro, y entiendo que lo está evaluando, de adelantar, por ejemplo, la entrega de los computadores, que se le entrega todos los años a ciertos cursos, que el gobierno hace una entrega importante. Bueno, le pedimos adelantar la fecha y entiendo que el ministro está evaluando esa fecha, digamos, hacerlo lo antes posible para que los niños puedan contar con esta tecnología, evaluar que los colegios también puedan tener a lo mejor la posibilidad de abrir sus redes Wi-Fi, ¿cierto? Para que en el barrio donde están los colegios puedan también, obviamente los papás y las mamás que vivan cerca de ahí, tener conectividad, a lo mejor entregar dispositivos de conexión Wi-Fi a aquella familia que obviamente no tengan la posibilidad de hacerlo. Reforzar el tema de las guías, ¿cierto? Entregándolas a domicilio. Bueno, hay formas que obviamente hay que corregir de aquí a ¿cierto? Al segundo semestre, y si la educación a distancia va a seguir un par de meses más, tendremos que hacer todo lo posible para que esa brecha, ese 83% de la percepción que dice que en realidad esto no está funcionando, baje radicalmente y que la gente siga confiando en que esto es un año excepcional. Pero también el ministro lo ha dicho y también nosotros queremos ratificar esa decisión, hacer todo lo posible para que el año no se pierda. Yo creo que eso es obviamente un gran objetivo que tenemos desde el municipalismo. Sin duda. Alcalde, hay otro dato que preocupa y es que el 81% de los encuestados, de más de 500 encuestados, asegura que no ha tenido contacto con nadie, con alguien del establecimiento educativo. Entonces esto también hace mucho más complejo el panorama porque la familia se siente en el fondo desprotegida. Bueno, ahí hay que primero reconocer que muchos establecimientos han innovado, muchos profesores han subido sus clases a YouTube, hay muchos colegios que han hecho plataformas propias, hay una diversidad de avance tecnológico que hay que destacar, pero también hay que destacar que lamentablemente no todos tienen la misma responsabilidad, y por eso yo creo que acá todos tenemos que hacer un esfuerzo. Aquí se habla mucho de la familia, que tiene que hacer un esfuerzo, se habla mucho del niño, que tiene que hacer un esfuerzo, se habla mucho de los municipios, pero también hay que pedirle un esfuerzo adicional a los sostenedores. Públicos, particulares, privados, municipales, a los profesores. Hay que pedir un esfuerzo general. O sea, esto es un año tan difícil que si no ponemos todo el hombro, todos juntos, la verdad es que va a ser muy complejo, no solamente hoy día para nuestros niños, sino que para el futuro de ellos. Porque lo que estamos haciendo hoy día o lo que dejamos de hacer hoy día va a impactar lamentablemente en el desarrollo futuro de nuestros niños. Y eso va a ser grave porque el costo país va a ser enorme. Tenemos que hacer en un año extraordinario, también tomar medidas extraordinarias y tenemos que todos pagar costos al respecto. Pero creo que la educación de nuestros niños, la salud de nuestros niños, la tranquilidad de su familia es fundamental. Perfecto. Alcalde, muchísimas gracias por su tiempo. Un incierto panorama entonces al que estaremos bien atentos por este posible retorno progresivo a clases y estas cifras que nos entrega la MUCH bastante preocupantes sobre un 64% de apoderados que teme perder el año escolar y más de un 83% también que asegura que hay una brecha digital importante que afecta el correcto aprendizaje de los estudiantes. De todas maneras, es un tema que tiene que resolverse. El gobierno, al parecer, está preparando un plan, de retorno de manera gradual, pero son decisiones que se van a tomar entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Ana María, muchísimas gracias al alcalde Delgado también por conversar con nosotros esta mañana. Que estén muy bien. Buenos días. Buenos días.